Laura, ¿puedes venir un momento al despacho? Era jueves por la tarde, y el email de Víctor, mi jefe, llegó justo cuando estaba por recoger mis cosas. No era raro que me pidiera algo a última hora. Pero ese mensaje en particular tenía un tono distinto. Más personal. Más directo. ¿Te apetece cenar mañana en casa? Me dijo nada más entrar, sin rodeos, con esa sonrisa suya que siempre parece a medio camino entre un cumplido y un secreto. Y ahí empezó todo. A ver, te pongo en situación. Trabajo en una agencia de publicidad en Madrid, y Víctor es uno de esos hombres que no sabe si te cae bien o te da miedo. Alto, elegante, con un reloj de esos que cuestan más que mi coche. Casado, con hijos, pero siempre con un aire de yo hago lo que quiero y nadie me lo impide. ¿Cenar tú y yo? Le pregunté. No, Laura, no te emociones, bromeó. Es una cena de equipo, pero pequeña. Solo nosotros dos y Carolina, la de cuentas, y su marido. Muy informal. Vino, tapas, y quejarnos del cliente pesado de esta semana. Asentí sin pensar demasiado. Me pareció incluso una buena oportunidad para socializar un poco, salir de la rutina. Y llegó el viernes. Me arreglé más de lo que admití frente al espejo. No quería parecer que me esforzaba, pero lo hice. Vestido negro, sencillo, pero ajustado. Un toque de perfume caro que guardo para momentos concretos. David, mi marido, me dijo mientras se ataba los cordones. ¿Y esta producción? ¿No era una cena de trabajo? Sí, claro. Pero en casa del jefe. No quiero ir hecha un desastre. Me dio un beso en la mejilla sin más. Se quedó viendo fútbol, como siempre, y yo cogí el taxi. Pero cuando llegué, algo no cuadraba. Carolina había cancelado por una gastroenteritis de última hora. Su marido ni apareció. Así que estábamos solos. Víctor y yo. En su piso de Chamberí, con la mesa ya puesta, luces bajas, música de fondo y un ambiente que no tenía nada que ver con una cena profesional. Me senté. Me ofreció vino. Hablamos de todo menos del trabajo. Y a mitad del segundo plato, me lanzó una pregunta que todavía hoy resuena en mi cabeza. ¿Eres feliz con tu marido? No supe qué contestar. Me reí. Cambié de tema. Pero el daño estaba hecho. 2 copas más tarde, me encontraba en el sofá de su salón, escuchando cómo me hablaba de escaparse una semana, de dejarlo todo, de cómo llevaba años atrapado en una vida que no había elegido. Yo no quiero algo eterno contigo, me dijo. Solo quiero algo real. Algo que exista. Y yo, no dije que no. No me acosté con él esa noche, pero todo cambió. En el taxi de vuelta, con la ciudad pasando borrosa tras la ventanilla, me sentí culpable y viva. Lo peor, no le conté nada a David. Ni que Carolina no fue, ni que estuve sola con otro hombre que me habló como nadie lo hacía desde hace años. Pensé que lo dejaría ahí. Que fue una cena incómoda y ya. Pero al lunes siguiente, cuando entré en la oficina, había una nota en mi escritorio. Nada escandaloso. Solo decía, gracias por venir. Fue lo mejor de mi semana. Y entonces entendí que el juego había empezado. Uno peligroso. Uno que aún no sabía hasta dónde iba a llevarme. No supe en qué momento exacto David empezó a sospechar, pero recuerdo claramente la primera vez que lo noté observándome con esa mirada que no era suya. Fue una noche de martes, ya tarde, cuando yo me quedé revisando unas campañas en el portátil y él pasó por detrás de mí sin decir nada. Normalmente, me habría preguntado si tenía hambre, o me habría ofrecido un té, pero esa vez no dijo una sola palabra, solo se quedó unos segundos parado, en silencio, como si estuviera esperando que yo hiciera algo extraño.
Cuando me giré, fingió estar mirando una mancha en la pared y se fue. A partir de ahí, empecé a darme cuenta de que estaba atento a cosas que antes no le importaban. Me preguntaba con más frecuencia con quién estaba hablando por WhatsApp, y si dejaba el móvil boca abajo en la mesa, hacía una pausa breve antes de cambiar de tema. No hacía escenas, no revisaba mis cosas, no gritaba, pero algo en él había cambiado, y yo lo sentía cada vez más. Víctor, por otro lado, cada día se acercaba más. No físicamente, aunque también, pero sobre todo con gestos que eran claramente algo más que profesionales. Empezó a buscar excusas para que trabajáramos a solas, incluso cuando no era necesario. Me escribía fuera del horario laboral con excusas absurdas solo para abrir conversación. Una noche me mandó una foto de una copa de vino con la frase "falta algo aquí", y aunque no respondí, me quedé mirando esa imagen más de lo que me gustaría admitir. No me sentía enamorada de él ni mucho menos, pero sí notaba esa emoción estúpida que aparece cuando alguien te presta atención de la forma en la que tú ya no esperas que nadie lo haga. Y lo peor no era eso. Lo peor es que empecé a contestarle, a veces de forma seca, otras con ironía, y un par de veces incluso riéndome de verdad. Esa pequeña parte de mí que todavía sentía que algo estaba bien con David se fue encogiendo cada vez que cruzábamos esa línea invisible entre lo que es broma y lo que es intención. Un viernes a mediodía, cuando salía del trabajo, vi a David esperándome fuera. No era normal que hiciera eso, ni siquiera los días especiales, así que me sobresalté. Me saludó con un beso en la mejilla y me dijo que había terminado temprano y le apetecía comer conmigo. No había nada raro en sus palabras, pero el tono con el que lo dijo me dejó inquieta. Caminamos hasta un sitio tranquilo cerca del Retiro, uno de esos restaurantes pequeños donde nunca hay demasiada gente. Comimos casi en silencio, hablando de cosas que no tenían importancia, y justo cuando pedimos la cuenta, me soltó, como si lo tuviera memorizado: ¿hay algo que quieras contarme? No lo dijo con rabia, ni con reproche. Lo dijo con una calma tan densa que me hizo sudar. Fingí no entender. Le pregunté de qué hablaba. Él me miró un par de segundos y simplemente dijo: nada, era una pregunta. Pagó la cuenta sin decir nada más y volvimos a casa caminando. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá con el portátil abierto sin hacer nada realmente. No podía sacarme su voz de la cabeza. No sabía cuánto sabía. No sabía si había visto algo o si solo era intuición. Y lo más preocupante era que ni siquiera estaba segura de si realmente había pasado algo. No me había acostado con nadie. No había besado a Víctor. Pero en mi cabeza, la traición ya estaba completa, porque la idea de que todo eso ocurriera me gustaba, y eso ya me parecía suficiente para que David tuviera motivos para odiarme. El lunes siguiente, al entrar a la oficina, me esperaba algo que no vi venir. En mi escritorio había una caja pequeña con una nota. Pensé que era algo de parte de Víctor, pero no era su letra. Era de David. No soy idiota, decía la nota. Disfruta el regalo mientras puedas. Abrí la caja y dentro había la pulsera que yo había estado mirando hacía 2 semanas en un escaparate del barrio de Salamanca, la misma que le dije que era bonita pero que no iba a comprar porque no necesitaba más tonterías. Sentí una mezcla horrible de culpa y miedo, porque no entendía si eso era una provocación o una advertencia. Esa tarde, decidí irme antes del trabajo. Me inventé un dolor de cabeza y tomé un taxi a casa. Necesitaba pensar, aclararme, saber qué iba a hacer con todo esto. Entré sin hacer ruido, aunque no tenía sentido esconderme en mi propia casa. Lo encontré en el salón, con la tele apagada y el móvil en la mano. Me miró y no dijo nada. Le pregunté si quería cenar, y me dijo que no. Me senté en el sillón frente a él y estuvimos así durante al menos 10 minutos. Silencio absoluto. Entonces, sin moverse, dijo algo que me dejó helada.
¿Cuándo empezó? No lo negué. No podía. No tenía sentido. Le pregunté de qué hablaba exactamente, aunque ambos sabíamos que esa pregunta era inútil. Él respiró hondo y dijo, lo sé todo. Pero no me lo dijo con tono de héroe ni de víctima. Me lo dijo como si fuese el médico que te confirma que el cáncer no se puede operar. Me quedé callada. No sabía si quería que le explicara, que me disculpara, que llorara o que le rogara que no me dejara. No podía leerlo. Solo sabía que lo había dicho con la certeza de quien no necesitaba pruebas. Sabía que había algo. Y lo aceptaba como quien acepta una muerte lenta. Quise contarle la verdad, toda, pero no pude. Me limité a decir que me había sentido sola, que me sentía invisible, que llevaba meses esperando que se diera cuenta de que yo existía. Me escuchó, sin interrumpirme. Cuando terminé, simplemente dijo, tarde. Se levantó y se fue a dormir al cuarto de invitados. Yo me quedé ahí sentada, sin llorar, sin moverme, sintiendo que todo se me caía encima pero sin tener ni una sola excusa que no sonara ridícula. Y ahí supe que lo había perdido, aunque aún estuviera en la habitación de al lado. Cuando amaneció al día siguiente, me quedé un rato sentada en el borde de la cama sin saber si debía entrar al cuarto de invitados o dejar que fuera él quien decidiera cuándo hablar. Me encontraba con esa sensación incómoda de no saber si avanzar o quedarme quieta, porque cualquier movimiento podía empeorar todo. Al final bajé a la cocina a preparar café aunque no tenía ganas de desayunar, y mientras el agua empezaba a hervir escuché la puerta del cuarto abrirse. Lo vi aparecer en el pasillo con la misma ropa del día anterior, con los ojos hinchados y con una expresión que no recordaba haber visto en él en los 12 años que llevábamos juntos. No era ira, no era tristeza, no era decepción, era algo más seco, como si se hubiera apagado por dentro y estuviera funcionando en automático. Se sentó frente a mí sin saludar y me pidió que no le diera café, que no le entraba nada al estómago. Me dijo que necesitábamos hablar de una vez, que no quería alargar más un ambiente que ya estaba hundido desde hacía semanas, y que si yo tenía algo que decir, ese era el momento. Intenté mantener la calma aunque sentía que la garganta se me cerraba, y me limité a preguntarle qué era exactamente lo que sabía o creía saber. Me contestó, con un tono firme, que él no era estúpido, que llevaba un mes viendo cambios en mis gestos, en mi forma de llegar a casa, en mis respuestas cuando me preguntaba algo sencillo, en la manera en que revisaba mi aspecto antes de ir a trabajar incluso cuando no había reuniones importantes. Y que había estado observándome callado porque tenía miedo de lo que podía encontrarse si empezaba a unir ciertas piezas. Yo le dije que no había ocurrido nada físico, y él respondió de inmediato que eso no cambiaba el hecho de que algo había detrás. Me soltó que la traición no siempre empieza en una cama, que a veces empieza en la cabeza, y que él no necesitaba un testimonio detallado para comprender que mi atención, mis ganas y mi energía estaban puestas en otra persona y no en él. Quise explicarle que no sabía cómo había llegado hasta ese punto, que todo parecía haber ocurrido de manera casi silenciosa, sin decisiones claras ni intenciones conscientes, pero él me interrumpió antes de que pudiera desarrollar la frase. Me dijo que estaba harto de escuchar historias de gente que aseguraba que las cosas simplemente pasaban, como si nadie fuera responsable de nada, y que si yo había cruzado una línea, aunque fuera interna, era porque la había querido cruzar. Su sinceridad tan directa me golpeó más de lo que esperaba. Intenté justificarme diciendo que me sentía desconectada, que había pasado mucho tiempo sin sentir que él realmente notara mi presencia más allá de la rutina, que llevaba meses intentando decirle que necesitaba algo más y que siempre encontraba la misma respuesta. Ahora no puedo, estoy cansado, otro día lo hablamos. Él negó con la cabeza y me preguntó por qué no había insistido, por qué no había sido clara desde el principio, por qué había elegido callar y buscar consuelo en otra parte en lugar de enfrentar el problema en nuestra casa. Me quedé sin argumentos porque era verdad que había elegido lo más cobarde, lo más fácil, lo más cómodo para evitar un conflicto. En lugar de hablarlo con él,
Permití que el silencio hiciera el trabajo y fui aceptando cada gesto de atención externa como si fuera una compensación natural. David se levantó de la mesa y empezó a caminar de un lado a otro del salón. No gritaba, pero cada palabra suya caía con un peso que me hacía encoger los hombros. Me dijo que no entendía cómo había llegado a convertirse en un extraño para mí sin que yo me tomara la molestia de avisarle de que algo iba mal. Me preguntó en qué momento había dejado de confiar en él como compañero, y por qué había escogido abrirle la puerta de mi vida a alguien que no conocía más allá de unas cuantas conversaciones y miradas en una oficina. Además, me dijo que él no creía que Víctor fuera inocente en todo esto, y preguntó directamente si ese hombre había hecho algo más que hablar conmigo. Negué rápido, demasiado rápido quizás, y él lo notó. Intenté detallar la cena, la conversación, la forma en que me sentí escuchada, pero sin describirlo de manera romántica ni emocional porque sabía que eso solo lo iba a herir más. Él me miraba fijamente con los brazos cruzados y sin parpadear apenas, como si analizara cada frase para ver dónde estaba la parte que yo estaba omitiendo. Le conté que me había sentido valorada, que me había sentido importante, que me había reído como hacía meses no lo hacía, y que esa sensación me había desestabilizado. Cuando terminé, él respiró hondo y dijo que dolía más que le contara eso que si hubiera confesado haberme acostado con otro. Le pregunté por qué, y me respondió sin vacilar, porque acostarte con alguien puede ser un error impulsivo, pero sentirte viva con otro significa que llevas tiempo muerta conmigo. Esa frase me cortó el aire y me quedé sin saber qué hacer. Le dije que no estaba muerta con él, que simplemente me había acomodado y que había dejado que la rutina se tragara lo que sentía, pero que eso no significaba que no lo quisiera. Él respondió que querer a alguien no es solo sentir cariño, que es poner esfuerzo, y que yo había dejado de hacerlo mucho antes de conocer a Víctor. Me preguntó si realmente creía que una cena podía romper una relación de 12 años, y me dijo que no, que lo que la rompió fue todo lo que dejamos de construir durante los últimos meses, quizá incluso años. Me habló de proyectos pendientes, de viajes que cancelamos, de conversaciones que aplazamos, de noches que pasaron sin que uno supiera qué pensaba el otro. Me dio ejemplos concretos de situaciones en las que él había notado que yo me alejaba, y yo solo pude admitir que tenía razón. Cuando intenté acercarme a él, retrocedió. No de manera brusca, pero sí suficiente para dejar claro que no quería contacto físico. Le dije que necesitaba arreglar esto y que no quería perder lo que teníamos, y él me contestó que todavía no sabía si había algo que arreglar, porque él no quería ser el segundo plato de nadie, ni quería recuperar a una mujer que se ilusionaba más con mensajes de un jefe que con las conversaciones que teníamos en nuestra casa. Me dijo que si yo tenía sentimientos por ese hombre debía decirlo de una vez, porque él no iba a competir con nadie. Le aseguré que no estaba enamorada de Víctor ni mucho menos, y que lo que había sentido era más una llamada de atención para mí misma que un deseo real de cambiar de vida. Sin embargo, eso no calmó las cosas. Me preguntó entonces por qué no había frenado la situación desde el primer momento, y por qué me había permitido seguir un juego que estaba destinada a perder. Le confesé que me costaba admitirlo pero que me había gustado sentirme deseada, que me había gustado que alguien me mirara como si todavía tuviera algo que ofrecer. En ese momento perdió la calma por primera vez desde que empezamos a hablar. No gritó, pero su voz subió de tono y me dijo que él llevaba años tratándome con cariño, prestándome atención, ofreciéndome tiempo y paciencia, y que si yo no lo sentía era porque había dejado de verlo. Me acusó de haber normalizado su cuidado hasta el punto de no valorarlo, y de buscar fuera algo que en realidad siempre había tenido conmigo. Me dijo que siempre había estado dispuesto a construir lo que faltara, pero que necesitaba que yo también lo hiciera, y que ahora dudaba mucho de que siguiera habiendo un nosotros. Intenté defenderme diciendo que la culpa no era solo mía, que él también se había desconectado, que la rutina había sido cosa de los dos. Él respiró profundamente, como para no explotar, y dijo que sí, que era verdad, pero que la diferencia era que él nunca buscó nada fuera mientras yo sí.
Después me preguntó si seguía en contacto con Víctor. Le dije que sí, pero solo por trabajo. No me creyó. Me pidió que le enseñara mis conversaciones y me negué. No porque hubiera algo comprometedor, sino porque me sentía humillada. Él interpretó mi negativa como una admisión de culpa. Me miró durante un rato largo, como si intentara identificar a la persona que tenía delante, y luego se fue al cuarto de invitados sin decir más. Esa noche tampoco dormimos juntos. Pasé horas pensando en todo lo que habíamos dicho, en lo que yo había hecho y en lo que todavía quedaba por enfrentar. Sabía que la confrontación real no había terminado, que solo había sido el comienzo, y que lo que viniera después podía ser aún más duro que esa conversación que ya había destrozado algo importante entre nosotros. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un lugar donde cada movimiento parecía medido y cada palabra tenía un peso que antes no existía. David no gritaba, no discutía, no buscaba pelea, pero actuaba como alguien que había tomado una decisión importante y estaba cumpliendo con una lista mental que yo desconocía. Yo, en cambio, estaba constantemente preocupada por cada gesto suyo, porque había algo distinto en su forma de comportarse, como si estuviera preparando algo sin que yo pudiera averiguarlo. La naturalidad desapareció por completo. No hablábamos de nosotros ni de lo ocurrido, pero todos los silencios estaban llenos de la tensión de una conversación que aún no había terminado. Él se levantaba antes que yo y salía de casa sin avisar, aunque siempre había sido muy predecible con sus horarios. Empezó a llegar más tarde del trabajo y no daba explicaciones, y aunque yo intentaba preguntar de forma casual, él me respondía con frases neutras. He tenido cosas que hacer, luego te cuento, no es importante. El miércoles por la tarde me avisó por WhatsApp de que esa noche no cenaría en casa. No explicó dónde iba ni con quién, y yo sentí una mezcla de nervios y rabia porque esa falta de claridad era completamente nueva en él. Durante toda la noche me quedé en el sofá esperando a que sonara la puerta, pero llegó pasadas las 2 de la madrugada. No estaba borracho ni desarreglado, pero sí traía una expresión que me quitó el sueño. Me saludó con un "¿estabas despierta?" y se metió en la ducha sin decirme nada más. Ese fue el primer indicio claro de que algo serio se estaba preparando y que no estaba a mi alcance detenerlo. Al día siguiente, cuando entré en el salón antes de ir al trabajo, encontré sobre la mesa una carpeta negra con mi nombre escrito a mano. Pensé que era una invitación a hablar, una forma de retomar la conversación pendiente, pero dentro no había una carta ni una nota, solo varios documentos impresos. Al principio no entendí qué estaba viendo, pero cuando pasé las hojas vi que había extractos de mis horarios de entrada y salida del trabajo, capturas de pantallas de mis horas de conexión en redes sociales, e incluso un resumen de los días en los que había llegado más tarde a casa durante el último mes. Me quedé paralizada. No eran acusaciones directas, pero era evidente que había estado revisando mi rutina de una forma meticulosa. No había espionaje tecnológico ni nada ilegal, pero sí estaba claro que llevaba días controlando patrones que yo creía insignificantes. Había una hoja final escrita por él donde solo puso una frase: no soy el que estás buscando. Guardé la carpeta sin saber si debía enfrentarlo o esperar. Tenía miedo de lo que pudiera venir después, porque entendí que, para él, ya no se trataba de saber si había ocurrido algo físico entre Víctor y yo, sino de demostrarme que la confianza se había roto por completo. Era su forma de decir que estaba haciendo su propio proceso, uno que yo no controlaba y que no incluía mi opinión. Esa misma tarde, al volver del trabajo, me encontré con otra sorpresa. La llave del buzón estaba encima de la encimera con una nota más breve aún: ya no la necesito. Abrí el buzón por costumbre y vi que, entre las cartas habituales, había un sobre a mi nombre que procedía del banco donde teníamos la cuenta conjunta. Cuando lo abrí, encontré un extracto actualizado que detallaba cada gasto que habíamos hecho en las últimas semanas. Al final del informe aparecía un movimiento grande que me dejó fría. David había abierto una cuenta a su nombre y había transferido la mitad exacta de nuestros ahorros.
La operación no era agresiva ni ilegal, no era un castigo financiero ni un intento de perjudicarme, pero sí era una señal clara de independencia total. Era su forma de separarse sin decirlo abiertamente. Me saqué el móvil del bolsillo y le llamé. No lo cogió. Le envié un mensaje preguntando qué significaba esa transferencia, y su única respuesta fue, lo que has leído. Esa noche volvió a casa más tarde todavía. Cuando entró, se quitó el abrigo sin saludar, dejó las llaves sobre la mesa y sacó de su bolsillo un sobre marrón. Me lo tendió sin mirarme. Lo abrí de inmediato, pensando que era un documento bancario o algo de abogados, pero dentro había algo que no esperaba: fotografías impresas de mi entrada al portal del edificio donde vive Víctor. Eran fotos tomadas desde la acera, de lejos, sin zoom ni dramatismo. Yo aparecía saliendo del taxi la noche de la cena, con el abrigo puesto y mirando hacia la puerta del edificio. No había nada comprometedor en esas imágenes, pero su intención era clara. Él no me estaba acusando de nada concreto, pero sí me estaba mostrando que estaba al tanto de mis movimientos y que había decidido recopilar información para protegerse. Lo que más me sorprendió fue que no había rabia en su gesto. Me dijo, con un tono completamente llano, que no iba a permitir que yo lo dejara en una posición de ingenuidad. Añadió que, si yo había querido guardar secretos, él había aprendido a guardar los suyos también. Le dije que no era necesario llegar a ese punto, que él no era ese tipo de persona, que no quería que se convirtiera en alguien frío o calculador por algo que yo había hecho mal. Él me miró como si mis palabras fueran irrelevantes y contestó: tú empezaste a ocultar cosas cuando dejaste de confiar en mí. Ahora me toca a mí hacer lo mismo para no quedar desprotegido. Lo dijo sin elevar la voz, como si estuviera comprobando la fecha de caducidad de un producto. Yo intenté acercarme a él, pero se apartó con un gesto tan simple que dolió más que cualquier grito. Durante el fin de semana, David cambió completamente la forma en la que se movía por la casa. No hablaba apenas, pero tampoco se aislaba. Era como convivir con alguien que estaba cumpliendo funciones básicas, sin compromiso emocional. Empezó a ordenar sus cosas, a separar ropa, a revisar papeles. Yo pensaba que estaba planeando una mudanza o que iba a irse unos días con algún amigo, pero lo que hizo fue todavía más desconcertante. El domingo por la tarde, bajó a la calle con varias bolsas y volvió a subir media hora después con una caja grande. Cuando la abrió delante de mí, me di cuenta de que había comprado un nuevo escritorio, una silla y una cerradura para el cuarto de invitados. Se puso a montarlo todo sin decir una palabra y, cuando terminó, me miró desde la puerta y dijo: a partir de ahora dormiré aquí. No quiero que volvamos a compartir habitación hasta que todo esté claro. Esa frase fue la confirmación de que estaba ejecutando un plan pensado, no impulsivo. Le pedí que habláramos, pero me dijo que ya lo habíamos hecho y que no tenía nada nuevo que escuchar. Añadió que la confianza no vuelve por hablar mucho, sino por hechos, y que él estaba esperando a ver si yo tenía alguno. Le pregunté qué tipo de hechos quería que viera, y él respondió: no voy a darte instrucciones. Si no sale de ti sola, no sirve de nada. Lo más impactante ocurrió el lunes siguiente, cuando recibí un correo de Recursos Humanos. El mensaje decía que habían recibido una petición formal para revisar la asignación de empleados y evitar que trabajara directamente con el director del departamento creativo. Esa petición, según el mensaje, había sido presentada por David a través del formulario de conflictos de intereses que la empresa tenía disponible para familiares de empleados. Él trabajaba en otra compañía, pero el formulario permitía solicitudes externas si se demostraba relación matrimonial o económica. La empresa no había tomado ninguna medida aún, pero sí estaban obligados a comunicarme que se había iniciado un proceso de análisis. La intención era evidente. Estaba bloqueándome el acceso profesional a Víctor sin mencionarlo directamente, utilizando un procedimiento interno totalmente legal y sin necesidad de hablar conmigo. No me perjudicaba de forma evidente,
pero sí dejaba claro que no iba a permitir que yo continuara alimentando esa relación en el entorno laboral. Cuando llegué a casa y le pedí explicaciones, él se limitó a decir, no te voy a dejar seguir jugando a dos bandos. No gritó ni se defendió. Lo dijo como quien explica una consecuencia lógica. Añadió que no tenía por qué soportar una situación que me beneficiaba a mí y lo machacaba a él, y que su venganza no era para hacerme daño físico ni económico, sino para quitarle el espacio a aquello que estaba destruyendo nuestra relación. Me dijo que, si realmente quería arreglar las cosas, lo demostraría con acciones, y que él estaba preparando el terreno para impedir que yo siguiera confundiendo mis prioridades. Su venganza no tuvo golpes ni insultos, pero sí una precisión que yo no le conocía. Me dejó claro que no quería destruirme, pero sí dejarme sin la comodidad que me permitía seguir justificando lo injustificable. Me quitó el escondite, me quitó la facilidad con la que vivía en la mentira, me quitó el hueco donde creía que nada tendría consecuencias. Cuando lo entendí, me quedé sin palabras. No esperaba que él fuera capaz de actuar así. No imaginé que usaría la lógica, la frialdad y la planificación para demostrarme lo que había perdido. La mañana siguiente a ese correo fue la primera vez que sentí verdadero miedo de perder todo, no por un acto violento o una amenaza directa, sino porque empezaba a asumir que David no estaba buscando reconciliación, sino una forma práctica de deshacer lo que quedaba entre nosotros sin tener que pasar por discusiones, sin escándalos, sin gritos, sin esa teatralidad que uno se imagina en una separación. Lo hacía despacio, con estrategia, como si estuviera preparando el cierre de una empresa que había funcionado mal, y eso era infinitamente más doloroso porque no sabía en qué momento iba a llegar el golpe final. Durante el desayuno intenté sacar el tema del correo con un tono amable, sin confrontar directamente, preguntándole si había sido él quien había enviado la solicitud, aunque obviamente ya sabía la respuesta. Me dijo que sí, que había aprovechado su hora de comida para redactarla, y que había enviado los documentos que le pedía la plataforma del departamento legal de la empresa. Le pregunté por qué había hecho algo tan grave sin consultarme, y me respondió que no tenía ninguna obligación de consultar conmigo una decisión que era puramente preventiva y que tenía como único objetivo proteger su propio bienestar emocional. Yo traté de hacerle ver que eso podía afectar mi carrera, que podía traerme consecuencias profesionales, pero él fue directo. Eso no te preocupaba cuando ibas a casa de ese hombre, así que no vengas ahora a fingir que lo profesional te importa más que lo personal. La frialdad con la que lo dijo fue tan brutal que me quedé sin palabras. Nunca lo había visto comportarse así. Nunca había tenido ese tono. David siempre había sido el tipo de persona que evitaba el conflicto, que prefería dejar pasar ciertas cosas antes que generar un ambiente tenso. Ese día entendí que había cruzado un límite interno, que había activado algo en el que no se desactiva tan fácilmente, y que lo que estaba ocurriendo ya no era una pelea de pareja, sino una reacción meditada a algo que él consideraba una humillación. Durante el resto de la semana siguió con su rutina como si nada, pero la distancia era absoluta. No compartíamos comidas, no salíamos juntos, no había contacto físico ni conversaciones personales. Solo intercambiábamos frases logísticas sobre la casa, pagos, horarios. Me estaba dejando clara su postura, no iba a cerrar la puerta, pero tampoco iba a mover un dedo para que yo la cruzara. El sábado por la mañana le propuse salir a dar un paseo y tomar algo para hablar con más calma, sin la tensión de la casa. Me dijo que no tenía ganas de fingir una cita con alguien en quien no confiaba, y que si quería hablar, podía hacerlo allí mismo, en el salón. Me senté frente a él y le pedí que me dijera con claridad qué quería que hiciera para recuperar algo de lo que habíamos perdido. Me escuchó con atención, pero antes de responderme, me preguntó si todavía seguía hablando con Víctor. Dudé un segundo, pero dije que no. No sé si me creyó o si simplemente decidió no presionar en ese momento, pero asintió y luego me dijo que lo único que esperaba de mí era que asumiera las consecuencias sin intentar minimizar lo que había hecho.
Me explicó que para él lo más grave no era el hecho de que me hubiera sentido atraída por otro, sino que hubiera sido capaz de seguir con la relación bajo el mismo techo como si nada, ocultando información, gestionando el engaño como si fuera parte de una agenda más. Me dijo que la mentira sostenida le dolía más que cualquier acto puntual, y que no sabía cuánto tiempo le iba a tomar volver a confiar en mí, si es que eso ocurría alguna vez. Le dije que entendía todo lo que decía y que no estaba buscando limpiar mi imagen, que no esperaba que me perdonara ya mismo, pero que necesitaba saber si todavía me consideraba parte de su vida o si ya me había excluido del todo. Me miró durante unos segundos y luego dijo que esa era una decisión que dependía de mí, pero no de mis palabras, sino de mis actos. Me dejó claro que no estaba dispuesto a vivir con alguien que usaba el engaño como método para gestionar sus frustraciones. Me dijo que podía quedarme en casa si quería intentar arreglar las cosas, pero que él ya no iba a dar pasos hacia mí. Y que, si esperaba algo, debía demostrar con hechos que estaba dispuesta a hacer los cambios necesarios, sin manipulación emocional ni promesas vacías. Pasamos el resto del día sin hablarnos. Por la noche, me encerré en el baño con el portátil y borré todos los mensajes que tenía con Víctor, eliminé su número, sus fotos, todo. No fue un acto simbólico, fue una limpieza real. Lo que había hecho me repugnaba, no porque hubiera sido un escándalo, sino porque me había convertido en una versión de mí que no respetaba. A la mañana siguiente, mientras él preparaba café, le dejé el móvil en la mesa con la pantalla desbloqueada. No dijo nada. No lo miró. Solo me preguntó si quería café. Le dije que sí, y ese fue nuestro primer momento compartido en varios días que no se sintió falso ni forzado. El lunes por la tarde, Víctor me llamó desde su número personal. No contesté. Me escribió un mensaje corto diciendo que habían visto el informe y que probablemente ya no trabajaríamos juntos. Me pidió que hablara con él antes de que todo se volviera más incómodo. No respondí. No lo bloqueé, pero archivó la conversación. Sentí rabia por haber llegado a ese punto, pero también alivio. Ya no había juego, ya no había doble vida, y eso, aunque doloroso, era al menos claro. 2 días después, Recursos Humanos me asignó a otro equipo y a otro piso. No hubo explicaciones, solo una notificación breve y una cita para recoger mis cosas y trasladarme. No me resistí. Asumí el cambio con la serenidad de alguien que ya ha tocado fondo y solo quiere salir sin hundir a nadie más en el proceso. Esa noche, cuando llegué a casa, David estaba cenando. Me preguntó cómo me había ido, y le conté todo sin ocultar nada. Le dije que me habían cambiado de departamento, que había terminado toda relación con Víctor y que no iba a tomar ninguna acción legal ni laboral contra nadie. Me miró en silencio y dijo, bien. Le pregunté si eso cambiaba algo para él, y respondió, todavía no, pero es un paso. Y por primera vez desde que todo explotó, sentí que había abierto una pequeña rendija. No era perdón, no era aceptación, pero sí era una señal de que no había perdido el derecho a intentarlo. Han pasado ya 3 semanas desde aquella noche en la que David me dijo que lo que había hecho era un paso, no una solución. Desde entonces, seguimos compartiendo casa, tareas, algunas conversaciones breves y momentos que podrían parecer normales para cualquiera que no supiera lo que hay detrás. Pero debajo de esa rutina reconstruida, hay una distancia que aún no se ha cerrado del todo. Yo he cambiado muchas cosas en mi día a día. No volví a escribirle ni a responderle a Víctor, no acepté sus intentos de contacto ni las disculpas que me envió por correo una semana después del cambio de departamento. No quise quedar como víctima ni como traicionada por el sistema. Me limité a aceptar las consecuencias de mis decisiones y a asumir que lo que ocurrió fue el resultado de una cadena de acciones y omisiones que yo había iniciado y sostenido con plena conciencia. David, por su parte, ha mantenido su postura. No ha vuelto a preguntarme nada, no me ha exigido explicaciones adicionales, pero tampoco ha dado señales de estar dispuesto a dejar todo atrás.
Sigue durmiendo en el cuarto de invitados, sigue organizando su vida como si estuviera en un ensayo general para vivir solo, y aunque hay días en los que me habla con cierta cordialidad, su forma de mirarme sigue siendo distinta, como si me estuviera evaluando en todo momento. El sábado pasado me acerqué a él sin rodeos y le dije que necesitábamos tener una última conversación. Me escuchó sin interrumpirme. Le dije que no podía seguir en ese estado indefinido, que aunque entendía que necesitaba tiempo, también tenía que saber si estaba dispuesto a darle una oportunidad real a la relación o si simplemente estaba esperando el momento adecuado para dejarlo todo. Él me dijo que no tenía una respuesta clara, que había días en los que pensaba que podríamos volver a estar bien, pero que había otros en los que no sentía nada, solo una especie de vacío que no sabía cómo llenar. Le pregunté si todavía me quería, y tardó más de un minuto en responder. Finalmente dijo que no lo sabía, que después de lo ocurrido le costaba identificar sus emociones porque había aprendido a bloquearlas para no romperse. Me dolió esa respuesta, pero no lo juzgué. Sabía que era honesto y que no me lo decía para herirme, sino porque realmente no tenía certezas. Yo le dije que no le iba a suplicar, que no iba a intentar convencerle de que volviera conmigo si no lo sentía, pero que si elegía quedarse, debía hacerlo sabiendo que no íbamos a poder reconstruir lo mismo que teníamos, sino algo nuevo, distinto, con otras bases. Él me preguntó si yo estaba dispuesta a ser completamente transparente, incluso en los aspectos más incómodos. Le dije que sí. Me pidió entonces que le contara exactamente qué sentí por Víctor, no lo que hice, sino lo que me pasó por dentro, sin suavizarlo ni minimizarlo. Al principio dudé, porque sabía que esa parte era la más dolorosa, pero después decidí que si realmente quería cerrar ese ciclo, tenía que hablar sin filtros. Le dije que me sentí deseada, importante, vista, que durante semanas me pareció que tenía otra oportunidad de empezar algo que no me hiciera sentir como si mi vida se estuviera repitiendo cada día. Le dije que me confundí, que me dejé llevar por una emoción estúpida que en ese momento parecía suficiente, y que cuando me di cuenta del daño que estaba haciendo, ya había roto algo que no sabía si podía reparar. David no reaccionó con rabia. Solo dijo, gracias por no mentirme. Estuvimos en silencio un rato largo, y después me dijo que no tenía claro si quería seguir conmigo por amor o por costumbre, pero que iba a quedarse, al menos un tiempo más, para saber si todavía había algo que valiera la pena rescatar. No me abrazó ni me besó. Solo me dio un gesto de asentimiento y se fue a caminar solo por el barrio. Aquel fue el final de la conversación más difícil que hemos tenido, pero también la más clara. Ya no había nada que esconder, no quedaban verdades a medias ni silencios calculados. Todo estaba dicho. Durante los días siguientes, noté algunos cambios. David empezó a pasar más tiempo en casa, a dejar la puerta del cuarto abierta, a sumarse a la cena sin que yo tuviera que invitarlo. No hablábamos mucho, pero compartíamos espacios sin tensión. No me hizo más preguntas, pero sí empecé a notar que me observaba con menos dureza. Un martes por la noche, me pidió que cenáramos en la terraza. Hacía semanas que no hacíamos algo así. Puso 2 copas de vino y me preguntó si yo también sentía que había algo distinto. Le dije que sí, que lo sentía, que sabía que el daño no se borraba con gestos, pero que agradecía que al menos estuviéramos intentando no destruirlo todo. Me dijo que aún no podía decirme que me perdonaba, pero que tenía curiosidad por ver quién era yo ahora. Esa frase me pareció justa. No se trataba de recuperar lo anterior, sino de descubrir si todavía podíamos reconocernos como personas con algo que ofrecerse. Hoy, mientras escribo esto, sé que no somos la pareja que fuimos y que probablemente no lo volveremos a hacer. Pero también sé que estoy dispuesta a construir algo nuevo desde la sinceridad, desde el respeto, desde el error asumido. Aprendí que no hay traición que no tenga consecuencias, aunque no todas sean visibles desde el primer día. Aprendí que no se puede jugar con la atención de otros sin perder algo propio en el camino. Y sobre todo, entendí que la confianza no se reconstruye con frases,
sino con hechos repetidos, constantes, pequeños y difíciles. No estoy orgullosa de lo que hice. No me siento víctima de nada. Fue mi decisión, mi error, mi responsabilidad. Pero también es mi camino de regreso, si es que existe. David todavía duerme en la otra habitación. A veces lo escucho moverse por la casa de madrugada. A veces entra en la cocina y me deja el café servido. No ha vuelto a decirme que me quiere. Yo tampoco se lo he dicho. No porque no lo sienta, sino porque ahora esas palabras pesan, y cuando se digan otra vez, tendrán que hacerlo con el cuerpo entero, no solo con la boca. Por ahora, me basta con que siga aquí. Me basta con que siga observando, escuchando, permitiendo que el tiempo haga su trabajo. No sé qué final tendrá esta historia, pero al menos ya no está sostenida por mentiras. Y eso, para mí, ya es un inicio.